Hola chicos, buenas tardes. Hoy es miércoles 12 de marzo de 2025 y en este video les voy a enseñar cómo se grafican vectores teniendo más de 3 vectores por el método gráfico. Es una forma muy sencilla y es una ampliación de como vimos en clase de cómo se graficaban solamente 2 vectores. Entonces la idea es utilizar el mismo principio pero utilizando más de 2 vectores. De hecho vamos a hacer la explicación con 4 vectores. Muy bien, entonces vamos a representar este vector más este otro vector y más este vector y por último el cuarto vector. Y entre los 4 les voy a indicar cómo se suman empleando el método gráfico. También lo llaman el método del polígono. Bueno, la explicación es muy sencilla. El primer vector siempre lo vamos a ubicar en el origen del plano cartesiano. Y donde termina el primer vector, ahí mismo nace o empieza el segundo vector. Es decir, donde termina el primer vector, ahí ubicamos el punto de origen del segundo vector. Luego, donde termina el segundo vector, ahí ubicamos el punto de origen del tercer vector. Y por último, donde termina el tercer vector, ahí ubicamos el punto de inicio del cuarto vector. Para obtener el vector resultante o el vector suma, trazamos un vector desde el origen del plano, que fue el inicio del primer vector, hasta la flecha del último vector. La trazamos y ese va a ser nuestro vector resultante o vector suma. Les aclaro que este vector puede atravesar uno, dos o más vectores de los que ya tenemos trazados. Entonces, de lo que se trata es de solamente mirar ese vector sin tener en cuenta los que ya hicimos. Sería un vector independiente. Entonces, manos a la obra y a continuación les mostraré ya cómo se hace. Bueno niños, ahora en preproducción yo armé estos vectores. Tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el vector C y tengo el vector D. Y también armé mi plano cartesiano. Listo, la tarea consiste en trasladar este vector A, algo así como cogerlo con la mano y ponerlo acá. Luego, en este punto extremo, o sea, en la flecha de este vector A, debo ubicar el punto de inicio del vector B. Entonces sería como poner este vector acá, mi vector A acá, y el vector B lo pondría a continuación. Luego, donde termina el vector B, debe iniciar el vector C. O sea que por aquí tengo mi vector B y este vector C iniciaría acá. En la misma forma que está, no puedo variar el ángulo ni la magnitud. Y por último, donde termina el vector C, o sea en la flecha, debe iniciar el vector D. Y en la flecha del vector D es donde también debe coincidir la flecha de mi vector resultante, que sería el vector final. Y por último lo mediría. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Entonces, ¿cómo hago yo para trasladar el vector A a este punto de origen de mi plano cartesiano? Con el transportador voy a medir el ángulo del vector A. Aquí voy a trazar una cortica rayita horizontal para poder que me sirva de guía para mi ángulo cero con el transportador. Este ángulo me mide 10, 20, 30, 40, 50 grados. O sea, vengo acá a mi plano cartesiano y hago una medida de 50 grados. 10, 20, 30, 40 y 50. Aquí hago un punto que me indica que aquí viene el ángulo. Y con la regla mido la magnitud de mi vector A. Recuerda que también se le llama norma. Entonces mide de 0 a 5. El vector A mide 5 centímetros. Entonces de acá a acá trazo 5 centímetros. Recuerda que las medidas siempre se trazan desde 0. Voy a utilizar el mismo color que utilicé para cada vector. Entonces al vector A me corresponde el color azul. De 0 a 5. Listo. Y hago la flecha hacia adentro. Por acá tengo mi vector A. Mi vector B. Este punto coincide con este punto. Lo hago coincidir con este punto. Y para el vector B utilicé el color marrón. O sea, este. Entonces voy a medir primero que todo el ángulo. Con mi transportador mido el ángulo. Fíjense que como el vector B está mucho más corto que la medida de mi transportador, entonces yo puedo trazar una prolongación del vector B. Voy a hacer con este lápiz.
Esa prolongación a mí me va a servir para poder encontrar o determinar exactamente el ángulo con mi transportador. Entonces fíjense que ese ángulo mide 10, 20, 30, 40 grados, que es mi vector marrón. 40 grados y tiene una magnitud de 3 centímetros. En la flecha del vector A debe nacer el vector B. Entonces voy a trazar con este lápiz clarito una raya horizontal y medí 40 grados. 10, 20, 30, 40 grados. Aquí hago una señal y luego con la regla trazo 3 centímetros. Como pueden observar, 1, 2, 3 centímetros. Les aclaro que los vectores tienen que ser iguales, mejor dicho. Este vector con este y este vector lo traslado acá. La traslación de un vector hace que no varíe ni su dirección ni su magnitud. Entonces son 3 centímetros. Ubico el 0 en la punta del vector A, o sea en la flecha, y la regla donde señalé que mide el ángulo. Aquí está el punto de señal. Y mido 3 centímetros, o sea de 0 a 3. 1, 2, 3, acá. Y dibujo la flecha del vector B. Y el nombre que le voy a poner se lo voy a hacer en este lado. Listo. Vector C lo rayé con este color negro. Listo. Este punto de inicio del vector C empieza en el punto final del vector B. Fíjense, donde termina un vector inicia el siguiente. Y hago lo mismo. Voy a trazar esta horizontal acá para que me sirva de referencia para poder hacer la medida de este ángulo. Fíjense que el ángulo está hacia abajo. Eso significa que el ángulo se mide empezando el 0 acá. Siempre la medida se inicia con la línea horizontal. Entonces este ángulo mide 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Pueden observar que en este transportador está a 180, 170 y se va devolviendo. Pero las medidas siempre inician en el valor 0. El 0 está acá. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Listo. Me paro acá en esta punta. Voy a hacer una horizontal que me sirva de referencia. Ahora sí, para poder que me quede derechito acá. Y mido 70 grados, que es lo que mide este ángulo de aquí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Acá voy a hacer la señal por fuera. O la puedo hacer por dentro, como quiera. Y luego mido con esta regla la magnitud de mi vector C. O la norma. El vector C mide 6 centímetros. Como pueden observar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo de acá, pasando por este punto, trazo 6 centímetros. Hasta el número 6. 5, 6. Llega acá. Y este es el vector C. Coincidencialmente pegó justo en el eje X. Pero el vector puede pasar más acá si es más largo. O si es más corto, pues más acá. Y por último, acá, donde terminó el vector C, debe iniciar el vector D. Y el vector D, si es horizontal, o sea, va al este. O si yo quiero, tiene un ángulo de 0 grados. Y lo mido con la regla y me da 3,5. 0, 1, 2, 3, 3 centímetros y medio. Con este color que es como un color dorado. Desde acá a acá mido 3 centímetros y medio. Justo por el eje X. 1, 2, 3 y medio acá. 1, 2, 3 y medio. Aquí me da. Y hago una flecha. Y este es mi vector D. Ahora, el vector resultante entonces, ¿cuál es? Voy a utilizar para el vector resultante este marcador azul. El vector resultante es donde nació el primer vector, o sea el vector A. Y el vector A nació aquí en todo el origen del plano. En este punto. Siempre nace ahí. Hasta la flecha del último vector. Y el último vector es el D. Y la flecha es este. O sea que trazo del origen a esta flecha. Prácticamente mi vector resultante coincide con buena parte del vector D.
Esto es una coincidencia porque la mayoría de suma de vectores pues obviamente no es así. Y este vector azul es lo que se llama el vector resultante. Listo, ahora sí. Lo que resta es escribir ese resultado del vector resultante. Es decir, yo por acá puedo escribir que el vector resultante, que es igual a sumar A más B más C más D, es igual con la regla mido de acá hasta acá, o sea, del origen del plano hasta la última flecha, y me da 2,5, o sea, 2,5 centímetros. Y tengo dos opciones para escribir la respuesta. Una opción es o escribir 0 grados o escribir al este. Entonces voy a elegir mejor el este. Y esta suma de vectores ya quedó terminada. Hasta acá el tema de la gráfica de más de 3 vectores por el método gráfico. Para la siguiente clase entonces vamos a aprender a cómo sumar 3, 4, 5 más vectores, pero ya por el método analítico. Para ello debemos utilizar la calculadora científica. Entonces nos vemos.